¿Alguna vez has sentido que alguien estaba drenando tu energía? Como si cada encuentro con esa persona te dejara vacío, confundido o atrapado en una sombra invisible. No se trataba de una simple mala vibra. Era algo más profundo, algo que se metía en tu mente y en tu alma. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, lo advirtió con claridad. No todas las personas que se cruzan en tu camino merecen un lugar en tu vida. Algunas, aunque sonrían, aunque parezcan inofensivas, llevan consigo una carga tan oscura que pueden alterar tu destino si no aprendes a reconocerlas. Y aquí está la verdad incómoda. Muchos de los que más daño hacen, no lo hacen con gritos ni con violencia directa, lo hacen en silencio, en lo oculto, en lo inconsciente. Se infiltran en tu vida disfrazados de amigos, parejas, colegas, y poco a poco destruyen tu esencia. Este no es un tema ligero. Jung sabía que dentro de cada ser humano habitan fuerzas de luz y de sombra, y mientras algunos luchan por integrar esas fuerzas, otros se convierten en portadores del caos, en imanes de destrucción psicológica. Hoy vamos a explorar a fondo quiénes son esas 6 personas peligrosas que Jung decía que debes evitar, porque reconocerlas puede salvarte la mente, el corazón e incluso el alma. Antes de revelarte quiénes son estas 6 figuras, tienes que entender algo. Jung no hablaba de personas malas en un sentido moralista. Él hablaba de arquetipos, de patrones profundos de la psique que, cuando se descontrolan, se convierten en fuerzas devastadoras. Para Jung, lo más peligroso no era lo que se veía, sino lo que permanecía oculto en el inconsciente. Y es allí donde estos 6 tipos se vuelven una amenaza. Porque se mueven en las sombras, porque saben manipular, porque se disfrazan de lo que no son. Así que escucha bien, no se trata de simple psicología de autoayuda. Se trata de supervivencia psicológica. Se trata de aprender a leer las señales que otros ignoran, y escapar antes de que sea demasiado tarde. Pregunta clave para ti. ¿Cuántas de estas personas ya están cerca de ti sin que lo hayas notado? Persona peligrosa. Mora 1. El manipulador. Silencioso. El primer tipo de persona que Jung advierte es el manipulador silencioso. No es el que grita, ni el que amenaza, ni el que usa la fuerza directa. Es el que juega con tu mente de forma tan sutil que muchas veces ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando. Este tipo de persona entiende, aunque sea de manera instintiva, cómo funcionan tus debilidades, sabe cuáles botones presionar, y lo hace con calma, con paciencia, envolviéndote en una red invisible. El manipulador silencioso puede disfrazarse de consejero, de amigo preocupado, incluso de pareja que dice quererte, pero detrás de cada palabra hay un cálculo. Nunca te lo pedirá de frente. Hará que tú creas que la idea salió de ti. ¿El resultado? Terminas obedeciendo, entregando tu tiempo, tu energía y tu libertad, creyendo que fue tu elección. Jung entendía que este tipo de persona representaba el peligro del inconsciente colectivo. El poder de su gestión, el control invisible. Es el reflejo de cómo podemos perder la voluntad si no desarrollamos conciencia de nosotros mismos. Detente un segundo. ¿Cuántas veces has dicho sí a algo que no querías, solo para darte cuenta después de que alguien te llevó a esa decisión? Eso es manipulación silenciosa, y cada vez que cedes, pierdes un fragmento de tu poder. Persona peligrosa. Rila 2. El vampiro. Emocional. El segundo tipo de persona peligrosa es el vampiro emocional. Jung no usó este término literalmente, pero habló de cómo algunas personas viven proyectando sus vacíos en otros. Y esa es la esencia del vampiro. Alguien que se alimenta de tu energía emocional porque no sabe producir la suya propia. No importa cuánto les des, nunca será suficiente. Si les das tiempo, querrán más. Si les das comprensión, te pedirán sacrificios. Si les das tu fuerza, te dejarán vacío. Son expertos en dramatizar, en convertir pequeños problemas en tragedias, en ponerte en el papel de salvador eterno. El precio, tu salud mental. Porque poco a poco te conviertes en un contenedor de sus dolores, en una especie de basurero emocional donde arrojan todo lo que no quieren resolver. Jung decía que estas personas no integran su sombra, sino que la descargan en los demás. Por eso son peligrosas, porque no buscan crecer, buscan que tú pagues el precio de su estancamiento. Ten cuidado con quien siempre te necesita, pero nunca está cuando tú caes. Eso no es amistad. Eso no es amor. Eso es un vampiro emocional. Persona peligrosa. 3. El envidioso encubierto. Ahora llegamos a un tipo de persona que Jung consideraba uno de los más corrosivos. El envidioso encubierto. No es el que te critica abiertamente.
no es el que te odia de frente. Es el que sonríe cuando logras algo, pero por dentro arde de rabia porque no soporta verte brillar. El envidioso encubierto se disfraza de apoyo, pero en secreto busca tu caída. Es ese amigo que minimiza tus logros, que te lanza comentarios disfrazados de broma, que siembra dudas en tu mente justo cuando deberías estar celebrando. Son los saboteadores invisibles. Y lo más peligroso es que, si les das espacio, pueden intoxicar tu visión de ti mismo. Jung explicaba que la envidia nace cuando alguien no logra confrontar su propia sombra. En lugar de trabajar en su interior, proyecta su frustración en quien sí avanza. Por eso estas personas son tan destructivas, porque no solo odian tu éxito, odian lo que tu éxito les recuerda de sí mismos. Escucha esto. No todos los que te aplauden quieren que ganes. A veces, el aplauso es solo un disfraz para ocultar el deseo de verte caer. Hasta ahora hemos visto 3 figuras: el manipulador silencioso, el vampiro emocional y el envidioso encubierto. Y tal vez pienses, ok, he conocido a gente así, pero no parecen tan peligrosos. Aquí está el problema. Jung decía que lo que ignoras del inconsciente siempre regresa para controlarte. Y estas personas funcionan precisamente en ese nivel oculto. No te atacan con golpes, sino con energía, con palabras, con actitudes invisibles. Es como un veneno lento. No lo notas al principio, pero cuando lo descubres, ya está circulando por tu sistema. Por eso debes entender que este tema no es un simple evita a la gente tóxica. Es mucho más profundo. Es una advertencia existencial. Si no desarrollas conciencia, si no aprendes a ver la sombra en otros, terminas viviendo en la sombra de ellos. La pregunta es, ¿ya estás viviendo bajo la sombra de alguien más sin darte cuenta? Persona peligrosa. 4. El narcisista encantador imagina a alguien que brilla cuando entra en una habitación. Todos lo miran. Tiene palabras persuasivas, gestos calculados y una seguridad que parece magnética. Al principio crees que estás frente a alguien admirable, alguien con quien es un privilegio estar, pero pronto descubres la verdad. No es admiración lo que buscan, es adoración. Este es el narcisista encantador, y Jung lo entendía como una manifestación extrema del ego inflado, un ego que se alimenta de otros para mantenerse en pie. La trampa del narcisista es peligrosa porque no aparece como amenaza. Al contrario, aparece como fascinación, te seduce con su carisma, con su aparente confianza, pero esa máscara oculta un vacío tan profundo que todo lo que hace gira alrededor de sí mismo. El narcisista encantador te usará como espejo. No le interesas tú. Le interesa la imagen de sí mismo que puede proyectar a través de ti. Y cuando ya no cumplas esa función, te desechará sin remordimiento. Jung advertía que este tipo de persona no logra integrar su sombra porque niega cualquier debilidad. Vive en una fantasía de grandeza y arrastra a otros a esa ilusión. Lo peligroso es que muchos caen bajo su hechizo, hasta que ya es demasiado tarde. Hug medio. Recuerda esto. No todo lo que brilla es oro. A veces lo que brilla es un reflejo vacío, diseñado solo para cegarte. Persona peligrosa. Li 5. El víctima perpetua. Ahora pasemos a un perfil aún más envenenado. El víctima perpetua. Este no busca admiración ni poder directo. Busca compasión, pero no de forma genuina. La utiliza como arma. Jung explicaba que la sombra puede manifestarse en 2 extremos, como arrogancia desmedida o como victimismo eterno. El víctima perpetua siempre tiene una historia de injusticia. Siempre encuentra razones para justificar por qué todo le sale mal. Pero lo más inquietante es que no quiere resolver su dolor. Quiere arrastrarte a él. Cuando convives con alguien así, poco a poco empiezas a sentirte culpable. Te manipula con su sufrimiento. Te hace creer que eres responsable de ayudarle, que si no lo haces eres egoísta, insensible. Y ahí está la trampa. Mientras más intentas salvarlo, más atrapado quedas en su telaraña. Lo peligroso no es que sufra, lo peligroso es que ha hecho del sufrimiento su identidad, y nadie que haya convertido la victimización en su escudo permitirá jamás que avances sin recordarte que los dejas atrás. Cuidado. La lástima mal dirigida puede ser una cadena más fuerte que el miedo. Persona peligrosa. Pro 6. El saboteador de sueños. Finalmente llegamos al último tipo de persona peligrosa que Jung identificaba en sus análisis. El saboteador de sueños. Este no siempre es malintencionado. De hecho, muchas veces cree que te está protegiendo, pero su influencia es letal. Mata tu visión antes de que nazca.
Te convence de que renuncies a tus aspiraciones. Apaga tu fuego interno en nombre de la prudencia. El saboteador de sueños puede ser un amigo, un familiar, incluso un mentor. Sus palabras suenan lógicas. No es realista. Eso no funcionará. Mejor quédate en lo seguro. Y poco a poco, esa voz externa se convierte en una voz interna. Dejas de intentar. Dejas de arriesgarte. Empiezas a vivir a medias. Jung advertía que el peor enemigo del individuo no siempre es el caos externo, sino la presión del colectivo, y el saboteador de sueños es precisamente la encarnación de esa presión. Te arrastra hacia lo común, hacia lo mediocre. Recuerda esto, no todo lo que brilla es oro. A veces lo que brilla es un reflejo vacío, diseñado solo para cegarte. Persona peligrosa. Vela 5. El víctima perpetua. Ahora pasemos a un perfil aún más envenenado. El víctima perpetua. Este no busca admiración ni poder directo. Busca compasión pero no de forma genuina. La utiliza como arma. Jung explicaba que la sombra puede manifestarse en dos extremos, como arrogancia desmedida o como victimismo eterno. El víctima perpetua siempre tiene una historia de injusticia. Siempre encuentra razones para justificar por qué todo le sale mal. Pero lo más inquietante es que no quiere resolver su dolor. Quiere arrastrarte a él. Cuando convives con alguien así, poco a poco empiezas a sentirte culpable. Te manipula con su sufrimiento. Te hace creer que eres responsable de ayudarle, que si no lo haces eres egoísta, insensible. Y ahí está la trampa. Mientras más intentas salvarlo, más atrapado quedas en su telaraña. Lo peligroso no es que sufra, lo peligroso es que ha hecho del sufrimiento su identidad. Y nadie que haya convertido la victimización en su escudo permitirá jamás que avances sin recordarte que los dejas atrás. Cuidado, la lástima mal dirigida puede ser una cadena más fuerte que el miedo. Persona peligrosa. 6. El saboteador de sueños. Finalmente llegamos al último tipo de persona peligrosa que Jung identificaba en sus análisis. El saboteador de sueños. Este no siempre es malintencionado. De hecho, muchas veces cree que te está protegiendo. Pero su influencia es letal. Mata tu visión antes de que nazca. Te convence de que renuncies a tus aspiraciones. Apaga tu fuego interno en nombre de la prudencia. El saboteador de sueños puede ser un amigo, un familiar, incluso un mentor. Sus palabras suenan lógicas. No es realista. Eso no funcionará. Mejor quédate en lo seguro. Y poco a poco, esa voz externa se convierte en una voz interna. Dejas de intentar. Dejas de arriesgarte. Empiezas a vivir a medias. Jung advertía que el peor enemigo del individuo no siempre es el caos externo, sino la presión del colectivo. Y el saboteador de sueños es precisamente la encarnación de esa presión. Te arrastra hacia lo común, hacia lo mediocre, hacia lo que todos esperan de ti. Piensa en esto. ¿Cuántos sueños has enterrado porque alguien te convenció de que no podías? Ahora que has visto los 6 tipos, el manipulador silencioso, el vampiro emocional, el envidioso encubierto, el narcisista encantador, la víctima perpetua y el saboteador de sueños, tal vez notes un patrón inquietante. Todos tienen algo en común. Buscan robarte poder. Algunos lo hacen a través de la manipulación, otros drenando tu energía, otros apagando tu fuego. Pero el resultado es el mismo. Si los dejas entrar demasiado, terminas viviendo una vida que no es tuya. Jung lo sabía. El verdadero peligro no está en el ataque frontal, sino en la erosión silenciosa. Y aquí viene la pregunta más brutal. ¿Y si el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de ti? Aquí llegamos a una verdad aún más oscura. Jung no solo hablaba de reconocer a estas personas en otros, hablaba de reconocerlas en uno mismo, porque la sombra que condenamos afuera también habita en nuestro interior. El manipulador silencioso puede vivir en ti cuando usas la culpa para conseguir lo que quieres. El vampiro emocional aparece cuando buscas atención constante y no sabes nutrirte solo. El envidioso encubierto se revela cuando no soportas que alguien logre lo que tú no te atreviste a intentar. El narcisista encantador surge cuando prefieres la máscara antes que la autenticidad. El víctima perpetua domina cuando te niegas a tomar responsabilidad. El saboteador de sueños habita en tu mente cada vez que dices, no puedo. Antes de siquiera intentarlo, Jung lo dejó claro. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso significa que no basta con huir de estas personas.
También debes mirar dentro y preguntarte, ¿a cuál de estas 6 figuras me estoy pareciendo yo? La pregunta más difícil no es quién me daña, sino ¿a quién estoy dañando yo sin darme cuenta? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar caer en las redes de estas figuras? Jung proponía un camino, el de la individuación. Un proceso profundo de autoconciencia donde reconoces tus sombras, integras lo que ocultas, y aprendes a caminar desde tu verdadero centro. Cuando desarrollas conciencia, detectas al manipulador desde la primera frase, reconoces al vampiro emocional en su primera demanda, ves al envidioso encubierto en su primera broma venenosa. Ya no caes en el encanto vacío del narcisista, ni en la trampa emocional del víctima perpetua, ni en la lógica aparente del saboteador de sueños, porque entiendes algo esencial. Nadie puede robar tu poder si tú no lo entregas, y esa es la clave. No se trata de vivir con paranoia, se trata de vivir despierto. Se trata de entender que tu mente, tu energía y tus sueños son tesoros demasiado valiosos como para dejarlos en manos de quien no sabe cuidarlos. El mundo está lleno de máscaras. Sabrás reconocer cuáles esconden un rostro peligroso antes de que te atrapen. La vida no siempre se libra en guerras visibles. Las batallas más decisivas ocurren en lo invisible, en la mente, en la psique, en el alma. Carl Jung lo sabía. Por eso dedicó su vida a descifrar lo oculto, lo que yace en las profundidades del inconsciente. Cuando alguien te manipula, no es solo un juego social, es un ataque a tu libre albedrío. Cuando alguien drena tu energía, no es solo cansancio, es un asalto a tu vitalidad. Cuando alguien envidia tu éxito, no es solo resentimiento, es un intento de apagar tu luz. Estas no son trivialidades, son guerras silenciosas que definen quién eres y hasta dónde puedes llegar. Y aquí hay algo brutal. Muchos pierden estas guerras sin siquiera saber que estaban luchando. No porque sean débiles, sino porque estaban dormidos. Dime, ¿estás luchando tu propia guerra? ¿O ya te rendiste sin darte cuenta? Jung advertía que todos usamos máscaras. En psicología las llamó personas, del latín que significa máscara de teatro. La máscara no es mala en sí misma, nos permite funcionar en sociedad. Pero el problema surge cuando confundimos la máscara con el rostro real. Las personas peligrosas de las que hemos hablado son maestros en este arte. Perfeccionan su máscara hasta que nadie sospecha lo que esconden. El manipulador se viste de consejero. El vampiro se viste de víctima. El envidioso se viste de amigo. El narcisista se viste de líder. La víctima perpetua se viste de inocente. El saboteador se viste de protector. Y tú, sin darte cuenta, interactúas con la máscara creyendo que conoces al rostro. Por eso Jung insistía. El trabajo más importante del ser humano es aprender a ver más allá de la máscara. No se trata de juzgar, se trata de discernir. No se trata de odiar, se trata de no entregar tu vida a un disfraz. El mundo no se divide entre buenos y malos, sino entre los que se conocen a sí mismos y los que viven escondidos detrás de una máscara. Tal vez pienses, sí, he conocido personas así, pero ¿realmente es tan grave? Déjame responderte con una advertencia que Jung repitió una y otra vez. Lo que niegas, te somete. Si ignoras la sombra en otros, terminarás atrapado en su juego. Si ignoras la sombra en ti, terminarás siendo tú mismo el peligro que tanto temías. La historia está llena de ejemplos, líderes que comenzaron con buenas intenciones y fueron devorados por su narcisismo, familias destruidas por la envidia silenciosa entre hermanos, amistades corroídas por la manipulación, sueños aplastados por consejos disfrazados de realismo. Cada vez que ignoras la sombra, pagas un precio. A veces pequeño, a veces devastador, pero siempre, siempre hay un costo. La pregunta no es si pagarás. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a perder por no abrir los ojos? Pero Jung no nos dejó en la desesperanza. Al contrario, nos dio un camino. Ese camino se llama individuación. El proceso de volverte completo, de integrar tu luz y tu sombra, de descubrir quién eres más allá de las máscaras. La individuación es la respuesta a estas 6 figuras peligrosas. Porque cuando eres consciente, no eres presa fácil. Cuando integras tu sombra, no necesitas proyectarla en otros. Cuando descubres tu propio poder, no permites que nadie lo robe. Imagina por un momento cómo sería tu vida si lograras vivir así, sin caer en trampas emocionales, sin dejar que otros definan tu destino, sin apagar tu luz por miedo a la envidia ajena, sin vender tu libertad a cambio de aprobación. Eso es lo que Jung proponía. No un simple consejo psicológico, sino una revolución interior. Y si la mayor venganza contra quienes buscan robarte
fuera convertirte en alguien imposible de manipular. Hay otra lección que Jung repetía. El camino hacia ti mismo no siempre es cómodo. Requiere aprender a estar solo, a no depender del aplauso, a soportar la incomodidad de alejarte de quienes representan peligro. Porque aquí está la verdad dura. Muchas de las personas que más daño te hacen son precisamente las más cercanas. Y cuando decides liberarte no solo pierdes a alguien tóxico, pierdes parte de tu historia, de tu círculo, de tu zona de confort. Pero esa pérdida es necesaria, porque cada vez que renuncias a alguien que encaja en estas 6 categorías estás diciendo, mi vida, mi mente y mi energía valen más que cualquier disfraz. No tengas miedo de quedarte solo. Ten miedo de quedarte con quien te está destruyendo en silencio. ¿Por qué las ideas de Jung siguen tan vivas hoy? Más de 100 años después, porque habló de verdades eternas. El ser humano cambia en tecnología, en cultura, en apariencia, pero sus sombras siguen siendo las mismas. Los manipuladores, los vampiros, los envidiosos, los narcisistas, las víctimas perpetuas y los saboteadores de sueños han existido siempre. La diferencia es que hoy, gracias a la conciencia, tienes más herramientas para reconocerlos.